Pues hemos hecho Stones Wave. Entonces, la primera página, pues bueno, agradecer a los organizadores, tenéis el hashtag, tenéis el Twitter, a los sponsors también. Y esto voy a ir un poco más ligero. Sobre nosotros. Hará cosa de un año más o menos, pues decidimos juntarnos en una marca paraguas, éramos 5 freelance y decidimos juntarnos en una marca paraguas pues, para hacer proyectos que de normal no podíamos hacer. Podías hacer, pues a veces pues, porque no tenías suficiente potencia o porque ahora te llegan otro tipo de proyectos que los que nos llegaban cuando estábamos solos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el pequeño GIF, este fue el primer cómic que hicimos y nos pareció interesante dejarlo documentado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos de todo. Desarrollo web, desarrollo de casi todo. Desarrollo móvil, infraestructura de explotación. Hacemos también mentoring. Pues bueno, más o menos pues que lo sepáis. Y sí que es verdad que lo que hemos querido que sea nuestra seña de identidad o algo propio de nuestra marca es que somos un equipo pequeño y multidisciplinar. Rollo al XP, que es algo que queríamos hacerlo desde el principio. De hecho, somos 5 y siempre que vas a cualquier sala, a cualquier historia, pero ¿cuándo contratáis a más gente? Nunca. Pero, entonces, el código que sea duro, que sea algo sólido, que sea algo que esté bien hecho y la experiencia ahí, la verdad, tenemos a Jesús que es una experiencia de usuario que fuera de serie, que la trabaja muy bien. Entonces, son los 3 pilares sobre los que nos apoyamos. Entonces, antes de ahora ya, ¿quién es este señor? ¿Quién sabe quién es este señor? ¿No? Este señor se llama Kyuzo Mifune. Era 10º dan de judo. Y tiene una frase que me gusta mucho decirla, que viene muy al hilo de la charla que pretendo dar, que habla que los principales conocimientos que podemos adquirir a través de nuestros ojos y de nuestros oídos no descienden muy profundamente en nuestro espíritu. Bien. Solo la práctica puede darnos la verdadera comprensión. Únicamente las palabras que hablan a través de la experiencia tienen algún valor. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vengo a hacer aquí no tanto es una charla al uso, sino lo que me interesa es que haya conversación. El tema que vamos a hablar, pues Sandro mismamente, están las charlas en Vimeo, es un tema que ya conocemos casi todos. Pero lo que me interesa es lo que es la experiencia, es decir, la experiencia que habéis tenido vosotros y la que hemos tenido nosotros a la hora de hacer aplicaciones siguiendo este tipo de arquitecturas. Entonces, ya está. Me gusta ponerlo porque siempre también a la gente le troleas mucho porque nadie sabe quién es. Y cuando hablas de Dojo, hablas de Dojo, y pues esta gente lo lleva haciendo un montón de años. Entonces te quedas con todo el mundo. Entonces, mola un montón este señor. Era un señor de 46 kilos cuando estaba ya grandote y lo veías derribar a luchadores de sumo que casi le doblaban. Una maravilla. Una técnica fina, hacía muy bien. Entonces, en uno de nuestros, ayer ponía la diapositiva, uno de nuestros últimos proyectos, ahora ya no es tan último. Empezamos a hablar con esta gente en marzo. Entonces, ¿qué querían? Pues querían una aplicación de gestión para administración pública. Normalmente no trabajamos con administraciones públicas porque pagan tarde, ya está, lo sabemos todos, no hay que jugar mucho en la vida y no trabajamos. Pero esto es una empresa privada que hace aplicaciones, pues ya está. Eso ya que cuando quieran a nosotros pues cuanto antes. No es verdad. Es un producto que tranquilamente serán 5 o 10 años vista, lo que tiene un ciclo de vida un poquito más largo. No es un MVP. No es un MVP, es decir, vamos a validar una idea, es algo que ya sabemos perfectamente, ya sabemos lo que queremos hacer, ya conocemos, de hecho ya tienen otro producto anterior, ya conocían bien el mercado al que se dirigían y que querían que el código fuese escalable y que fuese también escalable a nivel de usuarios. Y por supuesto que tuviese una API, siempre se quiere API. A día de hoy. ¿Escalabilidad a nivel de usuarios? Pues imaginaos, por ejemplo, pues que podría ser el caso que no es lo mismo que tengas pues, el Ayuntamiento de Utebo, pues un colegio de Zaragoza que el Ayuntamiento de Barcelona. No va a tener la misma tarea esa aplicación. Entonces, me acuerdo que nos pidieron una arquitectura. Y nosotros, pues también siguiendo nuestra línea, les mandamos eso. Allí sí jugó alguien. Que si les da algo.
pero más o menos pues sabíamos las piezas que queríamos hacer, sabíamos que íbamos a tener algún tipo de aplicación frontend, hay una parte de aplicación móvil que tiene algún tipo de notificaciones push, hay algún sistema, si hay alguna cola de eventos, algo que queríamos hacer escalable, pusimos cajas naranjas que no sabíamos qué quería decir, pero que quedan bien. Teníamos también pues, una integración con la base de datos del padrón, que luego pues, ha resultado que no, pero sabíamos que ahí iba a haber algo por ahí. Y queríamos también que la base de datos de negocio que fuese escalable, que cada uno por decirlo así, que cada uno de los ayuntamientos tuviese sus datos aislados del resto. Y también pues que por algún lado pues sabía que quién es el usuario que va a utilizar y qué permisos tiene y toda la historieta. Entonces, se lo mandamos y ya está. Pues, ¿qué dijimos? Pues nada, vamos a empezar a programar. Se ve poco, se ve poco. ¿Cómo se...? Vale. Va bien. Pues no va a aumentar. Eso no. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que hace todo el mundo en Ruby, ¿no? Rails es un proyecto molón y Rails está. Pues no. Directamente ya sabíamos que no íbamos a empezar así. ¿Por qué no íbamos a empezar así? Pues, siendo la evolución, no sé, yo ya llevo unos años haciendo Ruby y os acordáis la cantidad de valor que fuisteis capaz de aportar cuando migrasteis de Ruby 2 a Ruby 3 y lo que os costó de Ruby 2, de Rails 2 a Rails 3. Esa migración yo la recuerdo porque ha sido casi tan dolorosa como las de Angular. Bien. Entonces decidimos que evidentemente no lo queríamos hacer así. Entonces, ¿por qué no lo queríamos hacer así? Porque pensamos que... A ver, ¿cómo lo explico? Hice esta charla también en Zaragoza RD, pero al no ser el público que estamos, hay cosas que me cuestan un poco más cambiar el chip. Vamos a ver, ¿qué es lo que queríamos decir con esto? Es un mecanismo de entrega. ¿Qué significa que es un mecanismo de entrega? Que es una aplicación web, una parte, pero hay otra parte que cambia también totalmente de nivel. El tener una aplicación móvil, el tener algún tipo de notificaciones, pues hay algo que directamente no nos interesaba acoplarnos a un framework. Y ya no solo a nivel de... Bueno, eso lo hablaremos después. Ya no solo a nivel de mecanismo de entrega, sino tampoco a nivel... No queríamos Active Record, no queríamos nada por ahí en medio que nos pusiese entorpecer un poco. Entonces, siguiendo un poquito la charla que el Bob, esa es un poco vieja, la de la arquitectura de los YARs, que habla de que la arquitectura realmente lo que te dice que es... Tiene que decirte lo que hace la aplicación. Entonces es interesante que tú vas a mirar el plano de una librería o el plano de una iglesia y tú sabes qué es lo que hay aquí. Entonces lo que buscábamos es conseguir esa escalabilidad de código a ese nivel, que fuésemos capaces de saber qué es lo que hace la aplicación. Entonces lo que nos comenté, que Madrid nos venía bien. Es decir, somos capaces de mantener ese servicio de aplicación y somos capaces. Sí, tenemos la capa de servicio de aplicación y cada una de ellas es una clase. Entonces somos capaces de ver de un vistazo, lo veremos luego, de qué va la aplicación, que es lo interesante. Entonces, recalcar también, decir que esta charla al principio, como la teníamos un poco más orientada hacia rubistas, pues Rails al fin y al cabo es el 95% de casi todo lo que hay en Ruby. Entonces, que queríamos recalcar además con lenguaje Macarra, decir que el framework que se utiliza que es un jodido detalle, que es algo que te va a cambiar. Que migrar de Rails 4 a Rails 5 no te está aportando ningún valor, más allá de determinadas partes de seguridad, bla, bla, bla. Pero es una parte que cambia, que normalmente cambia más rápido que las reglas de negocio y que no te interesa tenerlo en medio. Simplemente pues esa reflexión. ¿Qué más? Saca también Uncle Bob, y me gusta poner esta foto porque también últimamente nos vienen bastantes estudiantes que siempre preguntan, decir, pues ¿quién es este señor? Pues no lo sé también. Entonces, pues un poco recalcar que la idea no es nueva, es decir, que este libro es de 1992, este señor es Ivan Jacobson. Y habla también de decir que es una aproximación basada en casos de uso. Y ahora no está de moda decir caso de uso, mola más decir historia de usuario. Bien, pero pues me gusta también recalcarlo. Hablamos también de lo que es el diagrama de Clean Architecture de Uncle Bob. Y tanto esta diapositiva como la siguiente, pues más o menos, que sea hexagonal, que sea Clean Architecture, que lo que queríamos era marcar que vamos hacia los casos de uso, que vamos a ver qué es lo que la aplicación hace.
Así que la pregunta que nos hacíamos en este momento es decir, ¿dónde encaja ActiveRecord aquí? Tratas de evitar. Application, bien. Finalmente, pues lo mismo, que la base de datos no es el centro de la aplicación. La base de datos pues, resuelve un problema hardware. Es decir, que la memoria es cara y no tienes toda la que te gustaría y es volátil. Ya está. No, es duro escucharlo así porque pues, siempre acabas viendo pues, movidas así en la base de datos que metes. Aparecen tareas, aparecen comandos, modelos controladores, ratas, caballos, aparece de repente cualquier cosa en la base de datos. Y no tiene sentido ninguno. No. Entonces, resumiendo un poquito todo, es decir, que la buena arquitectura, dando un poquito más hacia el rollo Lean, lo que es lo que te permite retrasar los compromisos de determinadas decisiones, te permite no casarte con decisiones que luego pueden ser dolorosas echarlas atrás, que sean reversibles. Y que sobre todo lo que te va a permitir es que maximices el número de decisiones que no vas a tomar. Claro, pero normalmente siempre es, pues vamos a hacer una reunión para decir qué vamos a usar y ¿por qué lo tengo que decidir ahora? Me estás diciendo, es una estupidez, pero se hace. Es que al principio del proyecto, cuando yo no tengo ni puta idea de lo que me voy a encontrar, tengo que tomar una decisión, probablemente que en este caso que sea Rails o que sea, que yo no sé si esto va a funcionar. ¿Y por qué no? Lo primero, ¿por qué la tomo ahora? Y por qué me acabas obligando a, es un poco más llorón, pero que no tiene, la cosa está que no tiene sentido tomar en ese momento esa decisión. Entonces, la siguiente, pues lo que de nuestro proyecto, pues sabíamos claro que había cosas que queríamos hacer, que sabíamos que queríamos tirar un poquito la aproximación de DD, que queríamos tirar hacia algún tipo de arquitectura limpia, que sí que era importante la parte de multitenancy. ¿Qué significa esto? Significa pues parecido a cuando trabajábamos con Alea, que siempre hay un network por ahí, pues la historia es parecida. ¿Qué significa esto? Que queríamos una aplicación que no tuviese ningún tipo de estado y que cada petición que llegase fuese capaz de contener toda la información necesaria para su ejecución. ¿Por qué lo queríamos así? Fundamentalmente a la hora de escalar el código. ¿Qué significaba con esto? Que si empezamos a meter más máquinas en horizontal, lo podemos escalar sin ningún problema. Que no es lo mismo que si te llega, que puedes meter a UTO, puedes meter a Caldete, puedes meter a Alfine, puedes meter a 4 o 5 pueblecillos de allá de Zaragoza en una máquina, pero si te llega a Barcelona lo puedes redirigir hacia otra, con el balanceador de carga. El tema de Sardin, y queríamos también, pues como tenemos, ayer lo hablábamos cuando cenamos, tenemos un problema con el frontend, tenemos un problema, pues que siempre ha sido el niño que no queríamos mirar. Y así nos va. Entonces queríamos aprovechar pues, para practicar un poco y para poner en valor las cosas que habíamos aprendido de single page, de pues, JavaScript y un poquito de tecnología frontend. Así que volvemos un poco a lo que se ve la parte de Sardin, que queríamos guardar cada base de datos. ¿Por qué? Pues porque esta gente sí que es verdad que un día pues, tenía un problema de que a la hora de hacer un índice o de ejecutar una migración igual tenía el sistema parado durante 12 o 20 horas. Pues es un problema. En este caso, con esta aproximación, pues les pareció bastante interesante que fuésemos capaces de separarlo en base de datos y sobre todo que si necesitamos un poquito más de potencia, pues podemos coger la caja negra, podemos coger y replicarla en otro lado. No, porque no sabíamos qué era. Entonces, bueno, también teníamos muy claro el tema de TDD. Y esto también, pues al principio, claro, pues cuando lo hablamos con el cliente, pues siempre nos decía, oye, pero es que ustedes son lentos. Claro, pues la cara que pusimos nosotros pues, fue más o menos tal que así. ¿Cómo que ustedes son lentos? ¿Qué significa? Si tienes una base de datos, si tienes que levantar Rails en cada petición, evidentemente ustedes son lentos. Hay determinados test que no tienen por qué serlo. Y de hecho también, pues, es que también en su momento lo explicamos, es decir, pues los beneficios que puede tener el TDD, que es lo que nos va a evitar el cambio, lo que nos va a evitar que nuestro software se pudra. Que no necesariamente tanto es probar que funciona, aunque también que no es tampoco pues porque ahora está de moda y pues vamos a hacer código bonito. Que hay algún motivo más, pues, temas de comunicación con el equipo,
Esto tiene menos sentido explicarlo aquí porque yo creo que tenemos todos más ya el propio nivel de hacerlo. Entonces sí que llegamos a la conclusión que tenían que ser muy rápidos para que los estés utilizando. Y la verdad es que con ese aspecto estamos contentos, estamos ahora más o menos, tenemos unos 550 test de unidad y estamos ejecutándolos en menos de un segundo. Entonces, pues directamente no hace falta ni igual ni nada, te pones un watch y lo va ejecutando conforme vas escribiendo. Entonces esta es la pregunta original, ¿de qué va este proyecto? Esto se va a ver poco, sí. Entonces, tenemos esto por aquí a algún lado, ¿vale? Vale. No, pero no. Ya. Entonces, bueno, vamos a poner una presencia esto más grande. ¿Qué es lo que teníamos? Lo primero que quisimos hacer es separar, por un lado, queríamos por un lado separar lo que sería una gema, como si fuese, tratar nuestra aplicación como si fuese una librería y aislarla totalmente de lo que sería el mecanismo de entrega. Sí. Aquí detrás del fondo. Va a mover el ordenador. No sé qué ha pasado. A ver, entonces un poco, pues si nos vamos, la estructura típica de la librería y lo que queríamos. Mueve todo de verdad. Ahí está. Entonces, un poquito cómo hemos organizado, cómo lo hemos acabado organizando. Tenemos por un lado, qué bien. Tenemos por un lado lo que es la estructura de la gema y por otro lado hemos separado el delivery de la aplicación. De tal modo que, pues esto es seguir un poquito las directivas que hay. Por un lado tenemos las acciones, por otro lado tenemos la infraestructura y por otro lado tenemos lo que es el modelo. Entonces, si ya directamente te vas a las acciones, pues directamente eres capaz de... ¿Se ve? Sí. Ya directamente tienes ya toda la acción y estás un poco más tontorrona y... ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nos sirve de la acción al fin y al cabo es para acabar orquestando la interacción de... Que no hay mucha lógica, acabas probando cómo los objetos interactúan entre sí. Entonces, de repente te pones a mirar y pues venga, pues me traigo los agentes por grupo, me traigo todos los agentes, me traigo todos los que son administradores, bla bla bla, que eres capaz de, aquí pues, en MIDI se ve un poquito más bonito también, que de repente te salen las clases y desde una tacada todo. Pero en este aspecto nos ha venido bien, luego diré en qué nos ha ayudado. Por otro lado tenemos cada una de estas acciones, más o menos la relación que hay es una relación uno a uno con la parte web. Y si nos vamos, sí, mismamente, venga, para administración de agentes. A ver, ahí está. Y más o menos, que es una de las cosas que nos ha quedado. Que estoy contento como nos ha quedado. Hemos huido de Rails y hemos utilizado pues otra librería que se llama Grey. Empezamos con Sinatra, pero la verdad es que aquello se nos fue de madre rápido y en el momento que empezamos a partir ficheros y tal, pues te acabas dando cuenta que estabas reinventando otro router. Entonces, otro router HTTP. Entonces, sí que conseguimos que cada una de las acciones del endpoint HTTP acaba siendo una correlación con una acción y que normalmente tiene 3 líneas. Y es algo que te sientes bien de decir, pues, pillas la acción, la ejecutas y ya le utilizas la capa de presenters de Aquí en esta parte sí que nos hemos acabado casando un poquito más con lo que es la librería, porque pues todo el tema de presenters
A ver, tenemos... No hemos hablado con esta gente. Todo el tema de presenter, pues bueno, simplemente ¿qué le decimos los campos que queremos mostrar en el JSON de vuelta? Es una API HTTP con JSON y aquí pues ya en este punto nos daba exactamente igual. Aquí ya al cabo es cambio de una capa a otra, pues nos parecía bien hacerlo. Y sobre todo la otra que nos ha venido bien también a la hora de hacer la validación, pues le puedes pasar de modo declarativo ya las cosas que tiene que tener. Y aún así, pues bueno, pues, ya es lo que necesita y le acabas pasando los parámetros. Él se encarga ya de comprobarte los tipos, de comprobar que no esté vacío. Entonces, pues bien, nos pareció bien el precio que nos pedía. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para enseñar? Entonces, vamos a ir un poquito. Voy a acelerar esto. ¿En qué nos ha venido bien? Ayer estábamos hablando en el AVE y encontramos dos puntos que estábamos bastante seguros que nos han venido bien. Bien y mal. Es decir, al principio, cuando empezamos, directamente tirábamos a las acciones y no teníamos servicio por abajo. Y llegó un momento que picaba, que dolía decir pues que, sobre todo en el momento que tienes que enfrentarte a commands o creación o tal, la cosa no está clara, porque tienes que orquestar alguna parte más. De repente que la acción le ves que tiene una dependencia de algún tipo de publicador de evento de dominio, es que igual tienes que meter algo entre medias. Entonces empezamos en ligero, pero nos dimos cuenta que no sustituye, y mucho menos. Tampoco sé por qué no se nos ocurrió en ese momento, pero... Esperamos a que nos lo pidiera el propio el código, y al final eso, empiezas a ver que te duele y dices, no vamos a meter una capa de abstracción más, si tenemos muy claro que se nos va a aportar valor, ¿no? Y al final vimos que teníamos que haber puesto desde el principio que nos hubiéramos ahorrado pues, rehacer cierto trabajo. Sobre todo más con los comandos, que si son queries y tal, no lo veíamos tan duro. Luego en algunas sí que... Pero en el caso de los comandos sí que nos venía, sí que lo necesitábamos. ¿Más en concreto con los comandos? ¿Qué os pasó? Los comandos, pues que por ejemplo a la hora de crear una incidencia, a la hora de crear un agente, pues ves que cómo se crea la incidencia, pues llega un muchacho desde su móvil, oye, que no tengo agua en casa, y manda un mensaje a es una aplicación móvil y nos manda un mensaje a través de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la información que acaba teniendo la incidencia, que tú le mandas el título, pero de repente que hay una hora de creación, hay que saber quién lo ha hecho, para que no se quede en el limbo, pues hay un poco de lógica para saber a quién tiene que ir asignado por defecto, a qué grupo. De repente, de una entrada tan sencilla como es un título, yo te mando un mensaje, hay un montón de cosas detrás. Que no es tan fácil, pero yo pues creo el objeto para pedir y te lo sino que hay un poquito más de... Con eso me refiero a comando. No, que no te devuelve nada, no es una consulta de decir, pues dame todas las incidencias que hay asignadas para este agente. Ahí ya, pues, directamente a través del repo, pues puede ser una opción. Pero eso. Y la segunda parte también, que es un punto de entrada bastante guay también para descubrir el API. ¿Qué significa descubrir el API? Que acabas haciendo un poquito un test de aceptación, por decirlo así, y a partir de eso descubres el API y ya puedes tirar hacia test de unidad, hacia seguir ya el flow que tú ya conoces. Entonces nos vino bien, pues porque a veces, yo me acuerdo cuando estábamos con Alea lo tirábamos directamente hacia el servicio de la aplicación, que es otra manera también, hacia el servicio de la aplicación. Eso es otra manera de hacerlo, pero la verdad es que teniéndolo así nos permite también el control de los colaboradores que eso tiene, que no necesariamente para leer un agente tienes que lanzar un evento de dominio o alguna cosa así. Para las incidencias sí que hay que lanzarlo, pero... Y entonces, pues bueno, me gustaría ahora ya pues que charlásemos un poquito, esto es claro de las cosas que tenía que hacer, que ya charlásemos un poquito de si vosotros también, yo creo que casi, que lo he visto hacer más veces, es decir, o que empiezas a través del caso de uso, pues un poquito que compartamos esa experiencia. Y aquí se acaba, es una charla más o menos ligera, pero nos quedan, si no me hubiese comido tanto, pues nos quedaría más tiempo. Pero nos quedan casi 20 minutos para que hablemos sobre el tema. Entonces, ¿qué hemos descubierto también? Además de... Pasa que eso no lo tenemos.
¿Tenemos uno de Face también? Sí, bueno, puedo usarlo, por eso tengo el último código igual. Aquí en el portátil, pero si empezamos a cambiar... Ya, si no, No, vale. Vamos a probar y El mientras report lo tengo, pero se puede ir hablando y no estaba... mientras se habla... Eso es. te lo- Voy a preparar, ¿qué es lo que voy a preparar? ¿Qué hemos hecho? Esto mismo, que estos principios que hemos aplicado aquí, los hemos acabado haciendo también con una aplicación de Android. Es que la tenemos todavía, está un poquito a mitad y todavía a mitad, a puntito de acabar, pero que también desde Android también se puede. Entonces ves que la cosa que funciona, que eres capaz de que aunque vayas a cambiar de plataforma, vayas a cambiar de lenguaje, el modo de estructurarlo te queda bien, no, que no parece una aberración, que no parece postizo, no parece... Si te vas a otra carpeta afuera y entras, creo Sí. que tengo ahí en Hype. ¿Sí? Tendrás que cargar el Android Studio, creo que lo tengo metido ahí a un lado. Bueno, si no, tienes aquí. Si no, ¿quieres enseñarlo un poco también? Sí, sí. Bueno, yo creo que lo que has dicho de comparar experiencias, si alguien práctica quiere comentar cualquier cosa. Luego, si queréis, enseñamos nosotros un proyecto que es curioso porque es exactamente igual que lo que habéis hecho vosotros. Pero si no hemos hablado. Y bueno, y en otro lenguaje es en .NET y cosas de esas raras, eso. O sea que... Hombre, yo creo que más o menos Qué vamos leyendo gracioso, las porque es que es idéntico a lo que han comentado. como vamos leyendo las mismas cosas, también es verdad que no, Sí, no es muy sorprendente. No es muy sorprendente. Mira, que muevo por acá. Mientras tanto, no hay alguna duda. Algo, luego con Dani, por la tarde, haremos un workshop de esto, ¿vale? Para cuando lo hicimos en Zaragoza nos dijo, "Oh, esto lo que estás contando, pero es como muy abstracto todo". Pues sí, pues lo es. Pero entonces pues hemos aprovechado y hemos preparado una parte un poquito más... A ver, ya está. ¿Ya está? Sí. Sí, ¿Qué es esto? Comprar papel higiénico. Vale, pues aquí veis, esto es un proyecto totalmente distinto, pues otro lenguaje, pues es un entorno que es una aplicación móvil. Entonces, veníamos de trabajar en este proyecto, nos había gustado mucho la aproximación, el cómo separar pues, el mecanismo de delivery, como decía Néstor. En el caso de los móviles, pues sí que estás fuertemente acoplado, en el caso de Android, a un framework como Android, porque ahí sí que tienes que casarte con él, pero no necesariamente te lleva a que tu lógica de negocio esté relacionada con Android, con la plataforma. Entonces, lo que hemos hecho es separar en un módulo de dominio, donde tenemos 3 unitarios que corren en la máquina virtual de Java, porque no sé si todos sabéis que Android tiene ¿Tiene Java? tiene Dalvik, que no funciona de la misma manera. Entonces, sobre todo la clave es que tenemos aquí en la capa de presentación todo lo relacionado con Android, tendríamos cosas de vista, cosas muy específicas del framework, pero luego sí que tenemos una capa de dominio donde podemos ver las acciones y va a resultar pues, muy parecido a lo que... Esto con un IDE se ve mejor. Sí. Entonces, este proyecto en concreto trata de una brújula, es hardware, que se conecta por Bluetooth con la aplicación móvil. Tú eliges un destino. ¿Habéis visto Piratas del Caribe? Es la brújula Jack Sparrow. Le dices dónde quiere ir. Pues tú pones el cacharrito en el manillar y te va marcando la dirección hacia tu destino que has introducido en el móvil. Entonces, al final también la idea es ver claramente, si yo llego al proyecto de primeras, ya conozco un poco al equipo, ya conozco la manera de organizarse, me costaría bien poco ponerme a trabajar y empezar a aportar en este proyecto, porque ya tenemos claramente, pues, dame la ruta hacia un destino target. Esto es para observar continuamente la localización en la que estás y conforme va cambiando la localización, pues tú vas enviando unos comandos u otros al dispositivo, pero ya se ve que con el nombre pues busca un destino y aquí tenemos acciones más específicas de hardware, pues tenemos unos comandos que sería muy fácil, si va cambiando, pues el hardware va evolucionando y nos piden nuevos comandos, pues aquí podemos encender píxeles,
podemos ir a stand-by, a modo brújula, a modo autónomo para que te marque siempre el norte, pero son comandos que se leen muy bien, pues empiezan todos por un verbo y aquí es donde está pues, reflejado el comportamiento de la aplicación y no tiene nada que ver con Android, está totalmente desacoplado. Para que, viéndolo un poquito más, con toda la historia también, eso también me da mucho, viéndolo un poco con gafas más hacia economía, mola también que es lo que nos ha permitido hacer esto, que tenían, por ejemplo, había tres proveedores de geocoding, no, había otros varios proveedores de localización, y había unos que funcionaban bien para unas cosas y otros para que no funcionen. Unos tenían unos puntos fuertes y otros puntos flacos. Entonces mola también ver que tú le puedes decir al cliente, mira, prueba este y vamos a ver que tú eres capaz de darles esas opciones y que no necesariamente lo tienes porque estás casado con uno. Pues había... De hecho, la semana pasada teníamos una implementación concreta de esta acción que al final utilizamos RX Java porque pues, nos gusta la aproximación reactiva, ¿no? Y con Android viene muy bien para evitar callbacks anidados y demás. Entonces nos dimos cuenta que cuando te vas a segundo plano, es decir, cuando estás con el teléfono y has metido el destino y te lo guardas en el bolsillo y suspendes el teléfono, como la actividad se va a segundo plano, había una implementación en concreto de esta acción que funcionaba bien en primer plano, pero en segundo detectaba que estabas en un nivel de ahorro de batería y dejaba de mandar notificaciones. Entonces, la brújula tiene que estar continuamente recibiendo notificaciones porque si no, tenemos que mandar unas correcciones para hacer ciertos cálculos y te apuntaría donde no debe. La gracia de este sistema es que pudimos reemplazar la pieza y pues, lo único que hicimos es un wrapper para pues, unos listeners que tenga otra librería poder tener RX, pero nos costó pues, una mañana y ya teníamos otro sistema totalmente distinto, pero funcionando de la misma manera, cambiando solo la implementación de esa acción, sin tener que tocar absolutamente nada más, porque, bueno, de hecho trabaja con el mismo objeto location, que es algo común estándar de las librerías de mapping, pero si no hubiéramos creado pues, un adaptador para transformarlo a nuestro place location, y con eso ya hubiera funcionado sin mucho esfuerzo. Y al final es la clave poder cambiar una pieza muy barato para que tu cliente pueda elegir y para que tú en esa exploración, nosotros nunca habíamos trabajado con sistemas de localización, con mapas, pues en esa exploración que estés haciendo, o incluso si te das cuenta que una licencia de repente han subido el precio y te está fastidiando porque te cuesta mucha pasta, pues cambiar por otro proveedor y sigue funcionando todo de la misma manera. Y entonces, no sé, igual Alfredo, si queréis enseñar lo vuestro... Sí, bueno, aquí tenemos por la curiosidad, ¿sabes? Sí. Porque estaba viéndolo tan parecido. Algo esta vez, perdón. la capa de infraestructura. Mola también la parte de que pues, para ejecutar estos primeros tres no necesitas ya tener Android, sino que los ejecutas ya en tu máquina y no necesitas el emulador, no necesitas toda la historieta. Y eso, o sea que el ciclo sigue siendo lento, pero es un poquito menos lento. Sí, luego ya veis también que la capa de infraestructura, pues tenemos las implementaciones concretas de las interfaces que había en el dominio. Perdón, que me iba a la presentación. En infraestructura, pues tendríamos los servicios, pues geocoding, y de hecho aquí podéis ver cómo tenemos, pues por ejemplo, la implementación geocoding es cuando tú pones un texto y te devuelve longitud y latitud. Entonces probamos con la propia de Google, pero las licencias pues no está claro si las puedes utilizar para navegación, y los precios pues vamos a probar con la de Mapbox, que es pues, otro proyecto open source para buscar estas direcciones, ¿no? Con geocoding. Tampoco nos convencía, pues dijimos vamos a probar con Mapzen, y Mapzen lleva otra implementación distinta porque utiliza peticiones web en lugar de que te venga ya en el SDK preparado. Pues al final ya veis que tenemos estas tres piezas que en realidad son alternativas para que al cliente tú al final le puedes dar tres botones súper cutres para que pruebe a buscar con uno, con otro y diga, pues este es el que más me convence porque me encuentra las direcciones de los países en los que yo estoy pensando explorar, porque ya tengo mi base de usuarios. Igual esta es muy buena porque cubre Alemania, donde yo tengo muchos clientes, pero las direcciones de otro país pues no tienen tanta cobertura en la base de datos o no funciona igual de fina.
Y luego ya por último, la capa de presentación la tenemos también, aunque esté muy acoplada con Android, porque al final es como tienes que pintar las vistas en una tecnología concreta, ¿no? En el framework de Android, pero sí que la tenemos separada por features. Entonces aquí podéis ver cómo tenemos el modelo MVP, pues tenemos también con bastante cohesión lo que sería pues el frontend, que es la vista de Android, donde se pintan los datos del mapa, con el presentador que nos conecta. Bueno, esta sería la interfaz para la vista. Entonces el presentador pues simplemente nos va devolviendo, pinta una nueva localización, muéstrame si ha habido algún error, cambia la interfaz si tenemos cualquier problema. Entonces, bueno, por no alargarme más, dale caña al Alfredo si quiere. Sí, nada, sí, eso lo puedo enseñar en detalle. Sí, sí. Si me... Bueno, ya si me dejan esta tabla, a lo mejor esta funciona, pero yo la primera. Igual a la primera. Vale, pero... No, porque es que es una máquina virtual con Windows, entonces esto... han muerto. Así mal. Es importante meter las clavijas. Sabéis que tiene 3 posiciones el USB, ¿no? Lo intentas así, luego lo intentas así, luego lo intentas así y ya entra. Igual. La comunicación a pantalla. ¿Cómo se me ocurre a mí Visual Studio que eso es una cosa? Joder, está un poquito abajo, bueno, da igual, para explicaros lo que quería, mejor me sirve, aunque lo veáis ahí un poco precario. No, me ha hecho gracia porque estábamos el otro día hablando además de un proyecto muy parecido. Vamos, muy parecido no, el negocio no se parece en nada al vuestro, pero la estructura es exactamente igual. Lo que primero que contabais de que tenéis separado en una gema, nosotros aquí en .NET lo hemos separado en un proyecto dentro de una solución, pero viene siendo lo mismo. Este es un proyecto de gestión de vehículos que tiene una aplicación web y luego pues tiene el modelo de negocio, digamos, de gestión de vehículos, que básicamente estos son concesionarios cuando piden vehículos a fábrica, un concesionario que pide un vehículo a la fábrica de Volkswagen o lo que sea, ¿no? En este caso. Y es muy, muy similar, ¿no? Esta estructura la tenemos muy parecida y luego, me ha hecho gracia porque nos llama igual dato. Cuando abres el proyecto, aquí te encuentras una carpeta Actions, a ver si se ve más o menos. Perdón, no veo esta cosa. Vale, tenemos una carpeta Actions, una carpeta de infraestructura, una carpeta Model, me ha hecho gracia, las 3 mismas que tenéis vosotros, digo, me cago en la puta, tenemos una repository, por lo menos, la hemos metido, nosotros la tendréis dentro. Sí, la tenemos. ¿Qué lo pensamos también? Ahí también, eso hemos discutido mucho, que eso, por WhatsApp lo discutimos, pero por estas movidas, cualquier día nos mataremos. Bueno, hay dos grupos de personas, los que meten el repositorio dentro del Model o que los tienen fuera. ¿Cómo llamáis al repositorio? ¿Cómo lo llamamos? El nombre de las clases, pues siempre depende, ¿no? De cada caso, yo qué sé, la verdad, no sé decir. Ahí está, es con repositorio también. Sí, sí. Pues podríamos, que vosotros también tenéis la discusión. Lo tenemos con repositorio, pero últimamente parece que más claro que sea con colección. Bueno, sí, como si lo separar un tienes poquito hecho, más. Es que depende, si el API tiene el repositorio que simula una colección, sí, en nuestro caso, como no es así, pues no nos encajaría, pero bueno, es muy parecido. Luego, dentro de la carpeta acciones, tenemos más o menos divididas las acciones por cosas de negocio, en este caso, la configuración, que la configuración esto es una aplicación para comprar coche, vamos, la configuración es de que te configura un Volkswagen, que dice, lo quiero con las llantas de elección, lo quiero con no sé qué. Nos pasa como a vosotros que tenemos dos mecanismos de entrega, uno es una aplicación web, el otro es una aplicación de tablet que usan en los concesionarios, entonces está bien tenerlo así, porque el mecanismo de entrega cambia, pero el modelo es el mismo, y es que es exactamente igual. Y luego es gracioso, porque las implementaciones también son exactamente igual. Entonces decía, esto es un controlador, se ve un poquito regulero, esperad que lo pongo así, a ver si con mi charla consigo que lo veáis. Se ve un poquito regular, ¿no? Pero me ha hecho gracia decir, nosotros tenemos controladores de 3 líneas, y nosotros de una, no, pero es lo mismo. O sea, llamamos a una clase que llama igual que la vuestra, Action Factory. Pero qué polla esta gente se ha copiado. Yo qué sé, ejecutamos la acción y ya está. Esta, por ejemplo, es una acción, las transferencias son
dos concesionarios que se transfieren vehículos entre ellos. Entonces, si tú miras una cosa buena que tiene esta forma de organizar el código, es que luego es muy sencillo entender qué se puede hacer, ¿no? O sea, nuestro modelo que servicios ofrecidos hacia afuera, que se puede, lo más importante, crear una transferencia, luego se puede aceptar, se puede cancelar, se puede rechazar, se pueden ver las transferencias que hay, es absolutamente evidente para cualquiera que entre ahí decir, coño, ¿dónde se acepta una transferencia? Y dice, pues mira, ahí me la acepta y ya llega. Entonces, la verdad es que a nosotros lo que nos gusta es que nos sirve muy bien para que cuando la gente se incorpora al proyecto enseguida se sitúa. Y eso nos viene muy bien porque es una empresa grande, la gente va cambiando de un proyecto a otro. Y la verdad es que este modelo nos encaja muy bien. En este, Y luego, en este proyecto concreto yo me uní la semana pasada y la verdad que a nivel de arquitectura no me está costando absolutamente nada encontrar las cosas. Ya luego cuando empiezas a entrar en la tecnología concreta, pues sí, pues no está habituado, ¿no? Pero... sí, de hecho la complejidad del proyecto en realidad, las cosas feas o las cosas complicadas están como pasados vosotros en el de Android, en la tecnología concreta de la vista, que a veces es una ponzoña. Los repositorios por dentro te los voy a enseñar, es secreto. Los nuestros no son No, pero hay una query. No, los nuestros no son horribles. Claro, pues nosotros vamos contra un legacy y vosotros habréis creado vuestra propia tabla y tal. O sea, nuestros repositorios nos sirven de barrera de contención para el legacy que tenemos debajo. Entonces, claro, una query que flipa. Creo que tenéis varias carpetas de infraestructura. ¿Qué guardáis en cada una de ellas? Había una fuera de infraestructura y otra. Yo creo que en esto también tenía los... Sí, no, eso, lo que tenemos sí que son por lo menos varios proyectos, porque por ejemplo esto ya es a nivel de solución, porque esto es solo una aplicación de otras muchas más que hay dentro de una compañía grande, pues es un proyecto muy grande. Entonces dentro de esta infraestructura tenemos cosas generales que hemos ido viendo que nos hacen falta en todas las aplicaciones, que son cosas muy, muy genéricas. No sé qué tipo de cosas tenemos por aquí. Por ejemplo, hay una infraestructura Core Web que tiene componentes web que usamos en varias aplicaciones web. Nosotros teníamos, por un ejemplo, montón de cosillas, las migraciones de la base de datos. En infraestructura Core habrá clases muy básicas para gestión de conexiones a base de datos, de transacciones, nosotros sí que tiramos un poquito más ya de servicios de infraestructura. Por ejemplo, sabía que guardar, si el usuario pone el fuego a los contenedores de debajo de mi casa y manda una foto, pues esa foto hay que guardarla en algún lado. Entonces, al principio no sabíamos seguro qué implementación vamos a tener. Ahora estamos tirando con Azure, no lo hagáis. Y nos permitiría cambiar, es decir, que al fin y al cabo el dónde guarde, si luego nos tuviésemos que ir a S3... ¿Por qué dos carpetas de infraestructura de una? Bueno, porque son a distintos niveles. Digamos que la infraestructura son cosas de infraestructura generales para todas las soluciones. Y aquí ya dentro de un proyecto concreto, por ejemplo, dentro de este proyecto, concreto, pues tienes una serie de cosas de infraestructura que son solo de este proyecto. Eso sería el sí, aquí la verdad es que no tiene bueno, tiene extensión. Con ese nombre extenderá string y no da más información. Es poco técnico. Esperamos cosas de lo que nadie te entiende el tracking. Los parecidos son fuera lo común y dentro. Eso es. Son cosas comunes que a lo mejor nadie ha tomado todavía la decisión de que sean comunes para todo el mundo. Entonces tú vas a hacer algo que es un poco genérico en tu proyecto o que es un poco tal, te lo metes ahí y luego ya otro día tienes la discusión con el resto del equipo de decir, vale, esto no, si no vale a todos, lo subimos para arriba. A veces no. Podríamos imaginar que si la carpeta es la de implementation, que tenemos todos, sí, vaya dentro de infraestructura. También como que también es estábamos dándole a la presentación un estatus superior. O sea, porque hay cierta infraestructura que va aquí dentro, sí, que la presentación va afuera, como que es más importante. Pero yo estoy estudiando eso. No, nosotros ha sido más o menos eso, servicios de infraestructura que no sabes que te quitas la implementación. ¿Qué puede ser? Pues algún tipo de las notificaciones push van ahí. Sí, tienes el servicio y te pensarás eso, pero no sabes seguro qué pasará. O para mandar SMS también lo teníamos por allá. ¿Qué más? Pues movidas que utilizamos con SQL para hacer a la base de datos, pues sí que hay un par de clases que hacen, o incluso teníamos un migrator cuando si creamos una nueva entidad, si vamos de alta pues Barcelona, pues hay que hacer provisionamiento de la base de datos. Pues son cosas que ya tocan un poquito más de tecnología concreta, que no tanto es la regla que es... Claro, lo decíamos por el tema de presentation, se estaba acoplado al framework en ese momento. Entonces, bueno, pues era como una parte más de infraestructura. En este momento estoy usando Spring en Java y luego me he cambiado a Spring, pues si la cambié solo la parte de infraestructura. La discusión iba un poco por ahí, pero no nos teníamos que ver. Nosotros, sí, eso te he preguntado que
No, yo ya, esto no. Sí, yo creo que estamos en una de estas. Sí. Hola. Muchas gracias por haber venido. He enviado algo propio de nuestra marca, es que somos un equipo pequeño y multidisciplinar. Porque la XP es algo que queríamos hacerlo desde el principio. De hecho, somos 5 y siempre que vas a cualquier sala, a cualquier historia, pero ¿cuándo contratáis a más gente? Nunca. Pero, entonces, el código que sea duro, que sea algo sólido, que sea algo que esté bien hecho, y la experiencia ahí, la verdad, tenemos a Jesús, que es una experiencia de usuario que fuera de serie, que la trabaja muy bien. Entonces, son los 3 pilares sobre los que nos apoyamos. Entonces, antes de ahora ya, ¿quién es este señor? ¿Quién sabe quién es este señor? ¿No? Este señor se llama Keizo Mifune. Era 10º dan de judo. Y tiene una frase que me gusta mucho decirla, que viene muy al hilo de la charla que pretendo dar, que habla que los principales conocimientos que podemos adquirir a través de nuestros ojos y de nuestros oídos no descienden muy profundamente en nuestro espíritu. Bien. Solo la práctica puede darnos la verdadera comprensión. Únicamente las palabras que... Entonces, me acuerdo que nos pidieron una arquitectura. Y nosotros, pues también siguiendo nuestra línea, les mandamos eso. Allí sí jugó alguien. Que si les da algo. Pero más o menos, pues sabíamos las piezas que queríamos hacer. Sabíamos que íbamos a tener algún tipo de aplicación frontend. Hay una parte de aplicación móvil que tiene algún tipo de notificaciones push. Hay algún sistema, si hay alguna cola de eventos, si algo que queríamos hacer escalable. Pusimos cajas naranjas que no sabíamos qué quería decir, pero que quedan bien. Teníamos también pues, una integración con la base de datos del padrón, que luego pues, ha resultado que no, pero sabíamos que ahí iba a haber algo por ahí. Y queríamos también que la base de datos de negocio que fuese escalable, que cada uno por decirlo así, que cada uno de los ayuntamientos tuviese sus datos aislados del resto. Y también pues que por algún lado pues sabría que quién es el usuario que va a utilizar y qué permisos tiene y toda la historieta. Entonces, se lo mandamos y ya. Pues hemos hecho de Stonesway. Entonces, la primera página, pues bueno, agradecer a los organizadores, tenéis el hashtag, tenéis el Twitter, a los sponsors también. Y esto voy a ir un poco más ligero. Sobre nosotros. Hará cosa de un año más o menos, pues decidimos juntarnos en una marca paraguas, éramos 5 freelance y decidimos juntarnos en una marca paraguas pues, para hacer proyectos que de normal no podíamos hacer. Podías hacer, pues a veces pues, porque no tenías suficiente potencia o porque ahora te llegan otro tipo de proyectos que los que nos llegaban cuando estábamos solos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el pequeño GIF, este fue el primer cómic que hicimos y nos pareció interesante dejarlo documentado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos de todo. Desarrollo web, desarrollo de casi todo. Desarrollo móvil, infraestructura de explotación. Hacemos también mentoring. Pues bueno, más o menos pues que lo sepáis. Y sí que es verdad que lo que hemos querido que sea nuestra en marzo. Entonces, ¿qué querían? Pues querían una aplicación de gestión para administración pública. Normalmente no trabajamos con administraciones públicas porque pagan tarde, ya está, lo sabemos todos, no hay que jugar mucho en la vida y no trabajamos. Pero esto es una empresa privada que hace aplicaciones, pues ya está. Eso ya que cuando quieran a nosotros pues cuanto antes. No es verdad. Es un producto que tranquilamente serán 5 o 10 años vista, lo que tiene un ciclo de vida un poquito más largo. No es un MVP. No es un MVP, es decir, vamos a validar una idea, es algo que ya sabemos perfectamente, ya sabemos lo que queremos hacer, ya conocemos, de hecho ya tienen otro producto anterior, ya conocían bien el mercado al que se dirigían y que querían que el código fuese escalable y que fuese también escalable a nivel de usuarios. Y por supuesto que tuviese una API, siempre se quiere API. A día de hoy. Escalabilidad a nivel de usuarios, pues imaginaos, por ejemplo, pues que podría ser el caso que no es lo mismo que tengas pues el ayuntamiento de Utebo, pues un pueblecillo de Zaragoza que el ayuntamiento de Barcelona. No va a tener la misma tarea esa aplicación. Hablan a través de la experiencia, tienen algún valor. ¿Qué significa esto?
significa que lo que vengo a hacer aquí no tanto es una charla al uso, sino lo que me interesa es que haya conversación. El tema que vamos a hablar, pues Sandra mismamente, están las charlas en Vimeo, es un tema que ya conocemos casi todos. Pero lo que me interesa es lo que es la experiencia, es decir, la experiencia que habéis tenido vosotros y la que hemos tenido nosotros a la hora de hacer aplicaciones siguiendo este tipo de arquitecturas. Entonces, ya está. Me gusta ponerlo porque siempre también a la gente le troleas mucho, porque nadie sabe quién es. Y cuando hablas de Dojo, hablas de Dojo, y pues esta gente lo lleva haciendo un montón de años. Entonces te quedas con todo el mundo. Entonces, mola un montón este señor. Era un señor de 46 kilos cuando estaba ya grandote y lo veías derribar a luchadores de sumo que casi le doblaban. Una maravilla. Una técnica fina, hacía muy bien. Entonces, en uno de nuestros, ayer ponía la diapositiva, uno de nuestros últimos proyectos, ahora ya no es tan último. Empezamos a hablar con esta gente.